Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis de la ignorancia supina, del analfabetismo funcional y de la esclavitud de nuestros días. Sed todos bienvenidos. Los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que lo dedico a subir los contenidos que imparto en la asignatura de religión católica en secundaria y bachillerato, pero este recurso digital no es solo para ponerlo a disposición de mis alumnos y sus familias, sino para todas aquellas personas pues que sintáis curiosidad por saber cuál es el discurso de la Iglesia Católica, cuáles son las bases de la civilización occidental, que es la tradición judeocristiana, historia de Israel, historia de la Iglesia, historia de la filosofía, metafísica, teodicea, moral fundamental, moral social, doctrina social de la Iglesia, interpretación de textos bíblicos, teología moral sexual, catequética, bioética, neurociencias, en fin, todas aquellas personas que queráis unos conocimientos que os permitan defenderos frente a la corrupción política, que lo que busca es la ignorancia de los ciudadanos para someterlos y esclavizarlos, incluso una esclavitud peor que la de los faraones. Todos aquellos que queráis ser libres, que no queráis dejaros pisotear ni engañar, sed bienvenidos. Bueno, con este tutorial seguimos explicando el tema 5 para tercero de ESO, tercera evaluación. Estábamos viendo la moral de situación. Ahora recordaremos un poquito lo que es el relativismo moral. Entonces, con el primer tutorial ya empezamos el tema 5, son 3 partes. Por tanto, con el primer tutorial ya explicamos la primera parte del tema 5, tercero de ESO, tercera evaluación. Empezamos a explicar en el anterior tutorial, que se correspondería con la primera parte del tema 5, pues qué es eso del relativismo moral, que parece que todo en la sociedad de hoy día, que parece que todo está permitido, que no hay normas. El relativismo moral, vimos que el origen del relativismo moral tiene 2 bases, 2 patas, por así decirlo. Uno, el conflicto católico-protestante, y después los maestros de la sospecha, todos aquellos filósofos que han envenenado Occidente, especialmente Europa, con un ateísmo de odio hacia la Iglesia, desde Karl Marx a Sigmund Freud, John Stuart Mill, Paul Ehrlich Dietrich, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Sigmund Freud, en fin, Engels o Thomas Hobbes, Feuerbach, en fin, Jean-Paul Sartre, ya los vimos estos autores, y que todo esto pues ha provocado este relativismo moral, esto de decir yo tengo mi propia conciencia, yo tengo mi propia moral, yo tengo mi propia filosofía, para mí esto está bien, para ti a lo mejor está mal, etcétera. O sea, esto es el relativismo moral, que parece que todo está permitido, que no hay ningún tipo de norma. Entonces, vimos que una herramienta muy buena para combatir el relativismo moral es la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, que es un documento de teología moral que nos permite combatir todo este relativismo moral. Pero ya expliqué en el anterior tutorial que este documento no es de lectura inmediata, es un verdadero tratado de teología moral, pero que una persona de a pie, una persona normal, una persona de a pie, no entiende la encíclica porque es muy difícil de entender, es muy densa, ese es el problema que tiene, pero que es un gran tratado de teología moral y que nos permite combatir el relativismo moral. Pero el problema es que no es un documento de lectura inmediata, como expliqué en el anterior tutorial, en la primera parte del tema 5. Entonces, ya en el anterior tutorial, y seguiremos en este tutorial desgranando, por así decirlo, exponiendo lo que es el esqueleto de este documento para que todo el mundo pueda entenderlo mínimamente y sirva pues para entender el problema al que nos enfrentamos y cómo poder combatirlo. Bien, la encíclica Veritatis Splendor ya comenté que fue publicada en 1993, pero obviamente desde hace 30 años. Han pasado 30 años desde su publicación. La cosa no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en lo que se refiere al relativismo moral, ha empeorado todavía mucho más. Por tanto, este documento es más vigente ahora que cuando lo publicó Juan Pablo II hace 30 años. Entonces, este documento recupera cosas que yo expliqué en el tema 1
de la primera evaluación, si queréis ver, tenéis el tutorial a vuestra disposición, vais a lo de listas y ahí os aparecen todos los tutoriales ordenados por cursos, por evaluaciones, todos los materiales que yo voy usando. Entonces, si vais a el tema 1, el magisterio y la conciencia, yo hablo de lo que es la ley natural, que el sentimiento moral original que permite al ser humano a través de la razón distinguir el bien del mal. Hablamos de los tipos de conciencia. Básicamente una conciencia recta o una conciencia defectuosa. Una conciencia recta es aquella que es fruto de la conexión entre la ley natural y la razón, y una conciencia defectuosa es aquella que es el fruto de la no conexión entre la ley natural y la razón. El ser humano nace con la ley natural y la razón, todo ser humano nace con estas dos herramientas, pero por desgracia nacen desconectadas. Entonces vimos como el magisterio de la Iglesia Católica, como yo expliqué en el tema 1, pero como estoy recordando ahora, tiene como objetivo relacionar ley natural y razón para que la persona pueda desarrollar una conciencia recta, cierta y verdadera que le permita distinguir entre el bien y el mal. La encíclica habla de todo esto, por eso yo a principio de curso en el tema 1, el magisterio y la conciencia, hablo de este tipo de contenidos, de vocabulario, para que después, a la hora de abordar esta encíclica, pues todos los que hayáis visto el tutorial o hayáis asistido a mis clases o etcétera, ya os suene este tipo de vocabulario, porque Juan Pablo II utiliza esto como base para después exponer el problema que hay dentro de la Iglesia, que es que muchos sacerdotes han utilizado y siguen utilizando su ministerio, su púlpito, su cargo para envenenar a la gente con doctrinas que van en contra de la doctrina oficial de la Iglesia, y eso ha provocado crisis moral a lo largo de durante años y toda esta crisis de fe, crisis, relativismo moral, y que mucha gente ha perdido la fe, ha dejado de creer en Dios por culpa de estos sacerdotes que incluso a día de hoy siguen envenenando al pueblo con doctrinas que no son la doctrina oficial de la Iglesia. Entonces, ahora, esto ya lo vimos el otro día, y también lo que explicamos el otro día es que una conciencia, a partir de los comportamientos, todo el mundo desarrolla algún tipo de conciencia, ya lo vimos. Conciencia, escala de valores u opción fundamental, es lo mismo. Conciencia, escala de valores u opción fundamental es exactamente lo mismo. Todo el mundo desarrolla algún tipo de conciencia, escala de valores u opción fundamental, o buena o mala, o recta o defectuosa, todo el mundo, ¿de acuerdo? En función de la educación que haya recibido. Entonces la persona después muestra una serie de comportamientos. Los comportamientos, que son los actos particulares, que es lo mismo, decir comportamiento o acto particular es exactamente lo mismo. Los actos particulares o comportamientos que la persona muestra pueden o bien reforzar esa conciencia o bien cambiarla para bien o para mal. Una persona que tenga una conciencia recta, si pone en práctica comportamientos que vayan en consonancia con esa conciencia recta, o sea, que hagan el bien y eviten el mal, que respeten la ley natural, la ley moral, esa conciencia se verá reforzada. Pero si esa persona con conciencia recta empieza a mostrar comportamientos que atenten contra la doctrina, contra la moral y contra la conciencia recta que tiene en su cabeza, esa conciencia se corromperá y pasará a ser una conciencia defectuosa. Y vimos también que puede pasar al revés. Una persona que tenga una conciencia defectuosa, si curiosamente empieza a poner en práctica comportamientos que vayan en contra de esa conciencia defectuosa, o sea, comportamientos que respeten la ley moral, esa conciencia cambiará, en este caso para bien, y se convertirá en una conciencia recta. Por tanto, los comportamientos pueden o bien reforzar la conciencia que una persona tenga, o bien pueden reforzarla, o bien pueden cambiarla para bien o para mal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de sacerdotes que están incluso a día de hoy en la Iglesia dicen que una persona que tenga una conciencia recta, una persona que tenga fe, ¿de acuerdo? Una persona que crea en Dios, que vaya a misa cada domingo y que cumpla los mandamientos. Estos sacerdotes, mucho cuidado, porque dicen que si una persona empieza a poner en práctica una serie de comportamientos que atenten contra la moral, esa persona no perderá la fe. Eso es mentira. Juan Pablo II nos lo dice. Una persona que crea en Dios, que cumpla los mandamientos, que tenga una conciencia recta,
si empieza a poner en práctica comportamientos que atenten contra la moral, contra Dios, contra la dignidad humana y que vayan en contra, curiosamente, de la conciencia recta que tiene en su cabeza, esa persona perderá la fe. Esa persona dejará de ir a misa, esa persona pasará de una conciencia recta a una conciencia defectuosa. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Partiendo de aquí, vamos a ver lo que tengo aquí detrás. A la hora de analizar cualquier tipo de comportamiento o situación moral, utilizaremos 3 parámetros. Finis operantis, la finis operantis son las intenciones que la persona tiene, los objetivos, ¿de acuerdo? Después tenemos finis operis, que es el comportamiento que la persona muestra, ¿de acuerdo? Finis operantis, las intenciones. Finis operis, el comportamiento. Y después, las circunstancias que envuelven todo el proceso. ¿De acuerdo? A la hora de analizar algo que va a suceder o algo que ya ha sucedido para saber si está bien o está mal, tanto si a la hora de planear algo, ¿de acuerdo? Yo tengo unas intenciones, ¿vale? Yo planeo cualquier cosa y después, a partir de lo que yo he planeado, mostraré un comportamiento. Y hay unas circunstancias que envolverán todo el proceso. O bien para planear acciones futuras, o bien para analizar conductas pasadas, algo que ya ha pasado, si está bien lo que ha pasado o si está mal, o algo que yo planeo, si lo que planeo va a estar bien o va a estar mal, se utiliza este esquema de aquí. ¿Por qué? Para trabajar lo que tenemos aquí arriba, la moral de situación, que ya la mencionamos en el anterior tutorial. El fin justifica los medios, lo que decía Nicolás Maquiavelo. Si teniendo en cuenta este esquema, ¿qué es la moral de situación? La moral de situación da importancia a las intenciones. Dice que mientras las intenciones sean buenas, no importa si el comportamiento que muestro para conseguir esas intenciones o objetivos está condenado por la moral. No importa. Aquí lo que importa es que mis intenciones sean loables, sean buenas. Si para conseguir esas intenciones, esos objetivos, yo tengo que poner en práctica comportamientos que impliquen hacer excepciones a la ley moral, o sea, poner en práctica de vez en cuando comportamientos que atenten contra Dios, contra la moral, contra la dignidad humana, no importa. ¿De acuerdo? Cuidado, la moral de situación da importancia a esto, a las intenciones, no al comportamiento. Y vamos a poner 3 ejemplos. El primero, imaginaos ahora que hay unos médicos que pretenden curar enfermedades. La intención de curar enfermedades es buena, ¿de acuerdo? Nadie lo duda, nadie puede ponerlo en duda. Unos médicos que quieren curar enfermedades, investigar para curar enfermedades y salvar vidas humanas. Es una buena intención, es una buena intención. Ahora, si para conseguir, por ejemplo, medicamentos o vacunas que curen el cáncer, que curen el SIDA, lo que sea, que permitan salvar vidas humanas, si para eso, ahora vamos al comportamiento, tienen que ir esos médicos, van esos médicos a una prisión y someten, estoy hablando de no pedir voluntarios, estoy diciendo someter a torturas médicas a los presos que haya allí, esto es moral de situación. Para la moral de situación, lo importante es conseguir medicamentos que salven vidas. Si para conseguir esos medicamentos tengo que someter a torturas médicas y matar seres humanos que haya en una cárcel, eso no importa. Eso es la moral de situación. El fin, salvar futuras vidas, justifica que yo pueda torturar a personas. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo. Para eso vamos a este trenecito que hay aquí, ¿vale? Imaginaos ahora que estáis pilotando un tren, chucu, 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 chu, ¿de acuerdo? El tren, los vagones, y sois responsables de 200 personas, ¿vale? Vais conduciendo y lleváis unos prismáticos y veis que más adelante, perdón, en las vías hay una persona viva encadenada a las vías, ¿vale? Entonces veis a la persona
y no podéis reducir velocidad, no podéis frenar ni reducir velocidad, pero tenéis una opción. Aquí hay un apartadero, ¿vale? Para evitar el atropello, podéis desviar el tren aquí, hacia aquí. Entonces, evitáis el atropello, desviáis el tren así y evitáis el atropello. Problema que tenéis, que como he dicho, no podéis reducir velocidad. Y al no poder reducir velocidad, se corre el riesgo de que al desviar el tren, este pueda descarrilar. Pueda descarrilar aquí. ¿De acuerdo? Podría descarrilar. Y en el descarrilamiento podría morir gente. Pero es posible que no descarrile. O es posible que descarrile y no muera nadie. ¿Vale? Entonces, si seguís en cambio pa'lante, a este lo atropelláis seguro, lo matáis, pero también evitáis un descarrilamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué haría la moral de situación? Tirar pa'lante, matar a este. Fijaos, la intención de seguir pa'lante y matar a este no es matar a este de aquí. La intención, fijaos, es evitar un posible descarrilamiento. Evitar un posible descarrilamiento es una buena intención. Nadie lo duda, que evitar un posible descarrilamiento, nadie duda de que sea una buena acción, perdón, de que sea una buena intención, ¿vale? Pero si para evitar ese descarrilamiento el comportamiento que muestro es hacer papilla a este, todo para salvar a 200 personas, esto ya es, ¿vale? Fijaos que aquí una de las cosas que tiene en cuenta la moral de situación es sacrificar a unos pocos por el bien de muchos. Quedaos con esto. Sacrificar a unos pocos, fijaos en lo de la prisión, sacrifico a unos pocos, a unos que hay en la cárcel, por el bien de la sociedad, de los que están fuera de la cárcel. Aquí sacrifico a este, evito un posible descarrilamiento para salvar a 200 personas. ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de los médicos? ¿Qué es lo que hay que hacer? No someter a torturas médicas. Puedes pedir voluntarios, ¿vale? Pero de ninguna manera someter a torturas médicas. Someter a torturas médicas ya sería moral de situación. Tirar pa'lante aquí ya sería moral de situación. ¿Por qué? Porque se da importancia a las intenciones, que son loables, son buenas, es verdad. Curar enfermedades, evitar un posible descarrilamiento, es bueno, ¿de acuerdo? Pero los comportamientos de someter a torturas médicas o atropellar a este, sacrificando a unos pocos por el bien de muchos, sacrificando a los que hay en la cárcel por el bien de la sociedad, para curar enfermedades, sacrificando a este para salvar a 200, eso ya es moral de situación. Entonces, en el caso de los médicos, no hay que someter a torturas médicas. Puedes pedir voluntarios, pero no someter a torturas médicas. Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Desviar el tren. Desviar el tren. Entonces, imaginaos que el tren no descarrila, perfecto, pero imaginaos que el tren descarrilara y muriera gente. La intención que tengo yo no es provocar un descarrilamiento. Mi intención, fijaos la diferencia con la moral de situación. Si yo desvío el tren, mi intención es evitar un atropello, ¿de acuerdo? Mi intención es evitar un atropello, ¿vale? Pero por desgracia no puedo reducir velocidad y también por desgracia descarrila el tren y muere gente. Pero mi intención era evitar un descarrilamiento, un atropello, es evitar un atropello. Que el tren descarrila, mi intención no era que descarrilara, ni que muriera gente, ¿de acuerdo? Entonces, al desviar, yo no sé si el tren va a descarrilar, pero si sigo recto, lo que sé que es seguro es que a este lo voy a matar. A este lo mato seguro, si sigo recto. Pero si desvío el tren, a este no lo mato. Y es posible que el tren no descarrile, o es posible que descarrile y no muera nadie. O sea, si yo sigo recto, este muere seguro, pero si lo desvío, es posible que no muera nadie. ¿De acuerdo? O sea, la moral de situación sería tira pa'lante. En el caso de los médicos, tortura. Lo importante es sacrificar a unos pocos por el bien de muchos. ¿De acuerdo? Entonces, si desvío el tren y el tren descarrila, mi intención era evitar un atropello, no un posible atropello, un atropello seguro. Seguro. El descarrilamiento es una posibilidad, pero si tiro recto, si sigo recto, el atropello, la muerte de este es seguro. Es segura.
¿de acuerdo? En cambio, si desvío, no es seguro que descarrile. Si descarrila, mi intención no era buscar un descarrilamiento, era evitar un atropello seguro. Esto era seguro. Entonces, si el tren descarrila y muere gente, esa no era mi intención. ¿De acuerdo? Hay una gran diferencia. Tercer ejemplo. Y para eso vamos a ver una serie de estadísticas. Bueno, el tercer ejemplo. Hemos visto lo de los médicos, hemos visto lo del tren y ahora el aborto. Seguimos con la moral de situación, ¿de acuerdo? Bien, el aborto fue restablecido en España en 1985. Desde 1985 hasta la actualidad han sido exterminados unos 4 millones de niños. 4 millones. ¿De acuerdo? Somos actualmente casi, he puesto 47, pero 47 millones de españoles. Pero bueno, para redondear ponemos 47 millones. Al año se producen en España casi 100.000 abortos. ¿De acuerdo? Tenemos estos datos, ¿vale? Desde 1985 hasta la actualidad, 4 millones de ejecuciones. Hay 47 millones de españoles, más o menos 46 millones y pico, pero ponemos 47, casi 100.000 abortos al año, 80.000, 90.000, casi 100.000, etc. La moral de situación es lo que sostiene el aborto. ¿Por qué? Porque dicen, mirad, hemos dicho antes que la moral de situación, el fin justifica los medios. ¿Cuál sería aquí la finis operantis, las intenciones? Mantener una paz social. ¿Quién duda que la intención de mantener una paz en la sociedad sea una buena intención? Nadie lo duda, ¿vale? Tener la intención de que la sociedad se base en la paz, en la convivencia, en el cariño, etcétera, nadie duda de que sea una buena intención. O sea, que la sociedad se sustente, se base en la paz, en la concordia, en la humanidad. Nadie duda que sea una buena intención. Pero la moral de situación, ya os he dicho que sacrifica a unos pocos, 4 millones, 100.000 abortos, por el bien de muchos, 47 millones. ¿La moral de situación qué es? Lo que estamos viviendo ahora. Que, con tal de mantener este tipo de sociedad, seguimos con el aborto, sacrificamos a estos por el bien de 47 millones. Casi 100.000 abortos al año por el bien de 47 millones. 4 millones de abortos hasta ahora por el bien de toda esta gente. ¿De acuerdo? O sea, decir, es igual que en el caso de los médicos. Sacrificamos a los de la cárcel por el bien de la sociedad. En el caso del tren, sacrificamos a ese por el bien de 200 personas que viajan en el tren. En el caso del aborto, sacrificamos a casi 100.000 abortos, seres humanos, al año por el bien de 47 millones. Esto es la moral de situación. La intención, en el caso del aborto, es mantener una paz social. Mantener una paz social, mantener una sociedad tranquila y pacífica es bueno. Nadie duda de que eso sea una mala intención. Pero si para mantener esa paz social, esa concordia, hay que sacrificar a casi 100.000 niños al año, ¿cómo que no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es el tercer ejemplo. Bien. Bueno, no, bien, no, mal. Entonces, al hecho de sacrificar a unos pocos por el bien de muchos, lo de los presos, acordaos, lo del hombre de la vía, acordaos, lo de los casi 100.000 abortos al año, acordaos, a eso se le llama proporcionalismo, consecuencialismo, conformismo. Proporcionalismo, consecuencialismo, conformismo. El fin justifica los medios. Lo importante son las intenciones. Si para conseguir las buenas intenciones yo tengo que poner en práctica comportamientos malos, someter a torturas médicas a presos, atropellar a un hombre vivo que hay encadenado en una vía, sacrificar a casi 100.000 niños al año con tal de conseguir esas intenciones, es inmoral. ¿De acuerdo? Y hay que tener en cuenta que hay muchos sacerdotes que defienden la moral de situación. Y vamos a ver después una serie de ejemplos, pero defienden esto. Todo esto que hemos explicado
es moral de situación. Bien, también estos sacerdotes que vamos a llamar ahora, o que más bien Juan Pablo II y un teólogo belga que vamos a ver ahora, que se llama Michel Choyans, que todavía vive, ¿de acuerdo? Ellos nos advierten de estos sacerdotes, tanto Juan Pablo II como este teólogo belga llamado Michel Choyans, nos advierten y nos dicen, cuidado con estos sacerdotes, y a estos sacerdotes malos los llaman neocasuistas o pelagianos, ¿de acuerdo? Ahora veremos lo que significa neocasuista y pelagiano, ¿de acuerdo? Entonces, estos neocasuistas o pelagianos, sacerdotes malos que envenenan a la gente con doctrinas que van en contra de la doctrina oficial de la Iglesia, ellos dicen, para justificar la moral de situación, ellos dicen, mirad, tenemos la ley moral, la doctrina, la ley natural, y que ofrece la moral una serie de orientaciones a nivel general, pero la realidad es tan compleja que la moral no se puede adaptar a cada situación en particular, y eso nos daría pie a hacer excepciones a la ley moral, o sea, poner en práctica una serie de comportamientos que están condenados y censurados por la moral, ¿de acuerdo? Ellos dicen, tenemos, por ejemplo, los mandamientos, los 10 mandamientos, y ellos dicen, es que es muy difícil cumplir a rajatabla los 10 mandamientos, la realidad es tan compleja que los 10 mandamientos no abarcarían toda la diversidad de situaciones personales que hay en el mundo, y eso nos permitiría hacer excepciones en los mandamientos, o sea, no cumplir de vez en cuando los mandamientos, o sea, poner en práctica comportamientos que atenten, en este caso, contra la doctrina católica, contra la tradición judeocristiana, y esto sería la moral de situación. Además, estos neocasuistas o pelagianos van más allá todavía, y dicen, mirad, una persona que tenga fe, una persona que cumpla los mandamientos, una persona que tenga una conciencia recta, si pone en práctica una serie de comportamientos que vayan en contra de lo que cree la persona que son los mandamientos, estos neocasuistas o pelagianos dicen que no le pasará nada a la persona, que no perderá la fe. ¿Por qué? Porque ellos dicen, lo que es la fe, lo que es la conciencia, ¿de acuerdo? Opción fundamental o jerarquía de valores, como ya hemos hablado, si una persona tiene fe, ¿de acuerdo? La fe o la conciencia se ubicaría a un nivel moral. Lo que sería la finis operantis, las intenciones, la jerarquía, escala de valores, o la fe que tenga la persona, estaría a un nivel moral. Pero en cambio, la finis operis, o comportamientos, y las consecuencias que se deriven de estos comportamientos, estarían a un nivel premoral. Y ellos utilizan esto para justificar hacer excepciones a la ley moral. Ellos dicen que una persona que tenga fe, la fe estaría a un nivel moral. Y si la persona pone en práctica unos comportamientos que curiosamente vayan en contra de la fe, en contra de los mandamientos, no pasaría nada, la persona no perdería la fe. ¿Por qué? Porque los comportamientos, la finis operis, y las consecuencias que se derivaran de estos comportamientos estarían a un nivel premoral, y la persona no perdería la fe. Y además, esto nos permitiría hacer excepciones a la ley moral, ¿de acuerdo? Pero Juan Pablo II dice, no, cuidado, una persona que tenga fe, si empieza a hacer excepciones a los mandamientos, esa persona perderá la fe. Una persona con una conciencia recta, si empieza a poner en práctica comportamientos que atenten contra la moral y contra esa conciencia recta que esa persona tiene, esa conciencia se corromperá. ¿De acuerdo? Pero estos teólogos, sacerdotes, muchos en su mayoría, llamados neocasuistas o pelagianos, que ahora veremos por qué se les llama así, nos dicen, no, una persona que tenga una conciencia recta, como la conciencia está a nivel moral, no pasa nada si esa persona después pone en práctica comportamientos que atenten contra la moral. No pasa nada si esa persona arriesga la vida de unos pocos por el bien de muchos. ¿Por qué? Porque ese comportamiento estaría a un nivel premoral. Y las consecuencias de esos comportamientos también estarían en un nivel premoral y no alterarían la conciencia o la fe de la persona. Y eso, como no se alteraría la conciencia ni la fe de la persona, eso nos permitiría hacer excepciones a la ley moral. ¿De acuerdo? En moral hay un término que se llama
casuística. ¿Qué es la casuística? Hay situaciones realmente complejas y la gente, ahora veremos un par de situaciones, unos ejemplos, no sabe hacia dónde tiene que ir. ¿Qué sería la casuística? La casuística sería adaptar la moral a situaciones extremadamente complejas. Sería adaptar la moral a situaciones complejas. Una persona no sabe hacia dónde tiene que tirar, pues la casuística lo que hace es adaptar la ley natural, adaptar la doctrina, adaptar la moral a situaciones de extrema complejidad. En cambio, estos teólogos, estos sacerdotes neocasuistas, ahora veremos por qué se llaman neocasuistas. ¿Por qué se les llama neocasuistas? Porque ellos no utilizan la casuística para adaptar la moral a situaciones extremadamente complejas, sino que utilizan la casuística para hacer excepciones a la ley moral. Una cosa es aplicar bien la casuística, que sería, en situaciones concretas, adaptar la ley moral a situaciones complejas, que ahora veremos un par, y otra cosa es lo que dicen estos neocasuistas, o que defienden la moral de situación, que sería no adaptar la moral a situaciones complejas, sino hacer excepciones a la moral en situaciones complejas. O sea, de vez en cuando poner en práctica comportamientos intrínsecamente perversos, ¿de acuerdo? Estos neocasuistas, ahora veremos que ellos hacen ahora voy a poner un esquema en la pizarra, lo que hacen es una teología contextual o ascendente. En cambio, la Iglesia, ahora pondré un esquema, hace una teología descendente, ¿de acuerdo? Voy a poner un esquema en la pizarra para que lo veáis más claro. Bueno, como decía, la moral de situación hace una teología contextual o ascendente. ¿Qué significa? Que se hacen excepciones a la ley moral, se ponen en práctica comportamientos que atenten contra la dignidad, contra la moral. En cambio, el magisterio de la Iglesia Católica hace una teología descendente. Fijaos, la moral de situación hace una teología contextual o ascendente. En cambio, el magisterio de la Iglesia Católica hace una teología descendente. ¿Qué significa una teología descendente? He puesto aquí Dios. Pues que lo que viene en la Biblia no es una creación humana, es de origen divino. Los contenidos que vienen en la Biblia, toda la doctrina, los mandamientos, para que lo entendáis, vienen de Dios. El magisterio de la Iglesia Católica lo que hace es asegurarse de que los católicos cumplen con lo que Dios dice, ¿de acuerdo? Y la Iglesia, el magisterio, custodia la doctrina. Y se llama teología descendente porque va de Dios al ser humano, y el magisterio lo que hace es encargarse de que el ser humano cumpla lo que Dios dice. Por eso teología descendente, porque los mandamientos, toda la Biblia, toda la doctrina que hay en la Biblia viene de Dios y va hacia abajo, hacia nosotros. Y el magisterio lo que hace es asegurarse de que la gente cumpla toda la doctrina al 100%, que se cumplan los 10 mandamientos. En cambio, la moral de situación o teología contextual o ascendente significa que hay una moral, hay una teología, hay una doctrina, pero la realidad es tan compleja que nosotros podemos hacer excepciones. Y así como en la teología descendente se cumplen los 10 mandamientos, en la teología ascendente se hacen excepciones y no se cumplen al 100% los mandamientos. Vamos a hablar ahora de un teólogo llamado Michel Choyans. Voy a escribirlo ahora en la pizarra. Bueno, vamos a hablar ahora de un teólogo que ya he mencionado, Michel Choyans, que él nos habla de cómo sacerdotes corrompen a los fieles a través de lo que él llama la táctica de las 5 láminas de salami. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Para hablar de 3 cosas: la ley del péndulo,
pelagianismo y la ley del dique, para acabar, ¿de acuerdo? Bien, Michel Choyans es un teólogo belga, muy mayor, especialista en teología moral, ha escrito varios tratados y varios libros, y es profesor en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y él nos habla de estos neocasuistas o pelagianos. Ya lo hemos dicho antes, tanto Juan Pablo II como Michel Choyans nos advierten de la peligrosidad de estos teólogos que en su mayoría son sacerdotes. Michel Choyans dice, al igual que Juan Pablo II, que estos neocasuistas, y ahora veremos también por qué se les llama pelagianos, hacen excepciones a la ley moral. O sea, no hay que cumplir a rajatabla los 10 mandamientos, sino que vamos a cumplir algunos, los que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Hemos hablado de la teología contextual o ascendente que hacen los neocasuistas o pelagianos, ahora veremos por qué se llaman pelagianos, que viene del pelagianismo, y cómo el magisterio de la Iglesia Católica hace una teología, hemos dicho, descendente de Dios hacia nosotros, sin hacer ningún tipo de excepción a la ley moral. ¿Qué es el pelagianismo? Es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es un discurso que va en contra de la doctrina oficial de la Iglesia. Por ejemplo, decir que Jesús no es Dios, o que el Espíritu Santo no es Dios, o que Jesucristo no resucitó, o que la Virgen María no es la Madre de Dios, o que Jesús es un ser humano normal y corriente, es una creación y por tanto no es Dios, que no existe la Santísima Trinidad, o sea, algo o que no hay 7 sacramentos, que hay 2, que no sé qué, algo que vaya en contra del credo de la Iglesia Católica, que Jesús no resucitó, etcétera, ¿de acuerdo? El pelagianismo que nos dice que el ser humano puede ser feliz sin la necesidad de Jesucristo, que el ser humano puede salvarse a sí mismo sin la necesidad de Jesucristo, ¿de acuerdo? Esto es el pelagianismo. Pues bien, ¿qué es lo que hace la moral de situación? Imaginaos una persona que tenga fe, que tenga una conciencia recta, que cumpla los 10 mandamientos, y por desgracia se topa con un sacerdote neocasuista o pelagiano, y hace que esta persona empiece a dejar de cumplir al 100% con los mandamientos. Va corrompiendo. Ahora veremos unos ejemplos prácticos, que es a través de la táctica de las 5 láminas del Salamí, cómo se va corrompiendo a las personas. Entonces llega un momento en que la persona pasa de cumplir al 100% los mandamientos a rajatabla, a hacer una teología descendente, y empieza a hacer una teología ascendente, o sea, empieza a hacer excepciones a los mandamientos, y empieza a dejar de cumplir uno, al cabo de un tiempo empieza a dejar de cumplir otro. ¿Qué ocurre? Que la persona se va corrompiendo, y llega un momento en que la persona se ha corrompido tanto, esta persona que en un principio tenía fe, se ha corrompido tanto que desaparece en ella, en esta persona, el sentimiento de pecado. Y al desaparecer el sentimiento de pecado, la persona ya no siente ningún tipo de necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, y por tanto, al desaparecer la sensación o el sentimiento de pecado, ya no se siente que se haya ofendido a Dios, ya no siente uno que tenga que ir a confesar las cosas malas que ha hecho, y eso significa que la persona ya no siente la necesidad de ser salvada y rescatada por Jesucristo, ¿de acuerdo? Por eso se les llama también pelagianos. Hemos dicho neocasuistas porque lo que hacen es, en vez de aplicar bien la casuística, que es adaptar la moral a situaciones extremadamente complejas, lo que hacen es hacer excepciones a la moral o a la doctrina. Se les llama pelagianos porque ellos, ahora veremos cómo corrompen a los fieles y hacen que las personas vayan haciendo excepciones a la moral. La persona se va corrompiendo y en ella va desapareciendo el sentimiento de pecado, de culpa. La persona cada vez va con menos frecuencia a confesarse, hasta que llega un momento en que la persona no siente que haya ofendido a Dios y que no se va a confesar porque no siente la necesidad de ser salvada por Jesucristo. Por tanto, que ella misma puede ser feliz sin Jesucristo y que ella se puede salvar sin Jesucristo. Por eso se les llama también pelagianos, ¿de acuerdo? Y ahora nosotros veremos ahora lo que es la ley del péndulo, ¿de acuerdo? Entonces, primero voy a explicar lo de las 5 láminas de Salami a través de 2 casos prácticos, para después explicar la ley del péndulo y la importancia, para acabar, de la ley del dique.
¿Cómo se corrompe a un fiel, a una persona que tenga fe, que cumpla los 10 mandamientos, etcétera? Vamos a poner el caso de un matrimonio católico. Resulta que por los avatares de la vida se divorcian, ¿vale? Se divorcian. El divorcio es un documento civil, pero ellos siguen casados por la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos ahora que el marido, que se podría aplicar también a la mujer, ¿de acuerdo? Pongo el ejemplo del marido. Imaginaos ahora que el marido conoce a otra mujer, pero él está casado por la Iglesia con su mujer, pero conoce a otra mujer. Entonces, él dice, es que yo no sé si juntarme con esta mujer porque estoy casado por la Iglesia, aunque esté divorciado, pero yo sigo casado por la Iglesia, entonces yo no sé si esto es adulterio, así tal, que voy contra el 6º mandamiento. Entonces, este hombre va a pedir, antes de hacer nada, antes de juntarse con esta mujer o casarse por lo civil con esta mujer, porque él está casado por la Iglesia, antes de casarse por lo civil, con esta mujer que ha conocido hace nada, va a pedirle consejo espiritual a un sacerdote. ¿De acuerdo? Veis que es una situación difícil. Bueno, entonces le pregunta al sacerdote, le pide consejo. ¿Qué hago? ¿Vuelvo con mi mujer? Es que yo estoy divorciado, pero estoy casado por la Iglesia, he conocido a otra mujer, yo no sé lo que hacer. Estas cosas pasan, ¿vale? Entonces, cuando una persona no lo tiene claro, porque esto significa que es víctima del relativismo moral rampante que hay en Occidente. Entonces, las 5 láminas de salami. La primera lámina es la moral, la doctrina, los mandamientos. La primera lámina: no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, 6º mandamiento. ¿De acuerdo? La primera lámina de salami es la moral, es la doctrina, es la norma. ¿De acuerdo? No cometerás actos impuros o no cometerás adulterio, 6º mandamiento. ¿De acuerdo? Bien. La segunda lámina de salami, ¿de acuerdo? La segunda lámina de salami. El sacerdote, fijaos, ya empieza a corromper. Y dice, mira, es que yo sé que esto de los mandamientos, de cumplirlos a rajatabla, sé que es muy difícil. O sea, en la segunda lámina de salami, el sacerdote le está diciendo al fiel que ha ido a pedir consejo espiritual que es imposible cumplir al 100% la moral o la doctrina católica. Le dice, no, es que es muy difícil cumplir los mandamientos al 100%. Es que la moral católica, es que la doctrina es muy pesada, es imposible cumplirla al 100%. Segunda lámina de salami. Tercera lámina de salami. El sacerdote le dice, mira, es que en tu caso, si tú te juntas con esta mujer que has conocido, yo no sé si estarás cometiendo adulterio. ¿De acuerdo? Fijaos cómo va corrompiendo. La primera lámina de salami: no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros, 6º mandamiento. Segunda lámina de salami: el sacerdote pone en duda el hecho de que se pueda cumplir al 100% la moral, la doctrina. Dice, es que es muy difícil cumplir al 100% la doctrina, es muy difícil, es imposible. Esto de los mandamientos es imposible cumplirlos todos. Tercera lámina: el sacerdote dice, es que si ahora tú te juntas y te casas por lo civil con esta mujer, es que yo no sé si en tu caso es adulterio. Cuarta lámina de salami: el pelagiano va al corazón del fiel y le dice, mira, es que es una faena esto que te ha pasado, Dios te ha hecho para que seas feliz, es que la soledad es muy dura, tienes derecho a rehacer tu vida. Quinta lámina de salami: le dice el sacerdote, haz lo que te dicte tu corazón. ¿Qué hará este hombre? Cometer adulterio. Vamos a poner otro caso real. Una chica normal y corriente, una adolescente, la violan y se queda embarazada. Como veis, son situaciones reales, por desgracia se dan, y no son situaciones estrambóticas. No, esto sucede. Entonces la chica se ha quedado embarazada, pero no sabe si abortar o no abortar, tiene dudas. Entonces va a pedirle consejo, por ejemplo, a este mismo sacerdote, y que hace un rato ha mal aconsejado a ese hombre. ¿De acuerdo? Y esta chica, antes de ir a abortar, va a pedir consejo espiritual al sacerdote. ¿De acuerdo? Primera lámina de salami: no matarás. ¿De acuerdo? No matarás. Es la doctrina, la moral en sí misma, 100%.
Segunda lámina de salami. El sacerdote le dice, mira, es que esto de no matarás, los mandamientos, la doctrina católica, es que es muy difícil de cumplirla a rajatabla, es muy difícil de cumplirla al 100%, es imposible. Tercera lámina de salami. El sacerdote dice, mira, es que en tu caso de violación, como te has quedado embarazada y este embarazo es fruto de una violación, si tú abortas es que yo no sé si es pecado mortal, yo no sé si es pecado mortal, si estás incumpliendo el mandamiento del no matarás. Cuarta lámina de salami. Va al corazón, a los sentimientos. Es que es una faena, es que tú eres joven, es que lo que te ha sucedido es injusto, es que tú tienes toda la vida por delante, tienes un futuro, es que te han hecho una faena a la hora de quedarte embarazada, tú tienes derecho a ser feliz. Quinta lámina de salami. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Qué hará esta chica? Acabará abortando. Acabará abortando, ¿de acuerdo? Entonces, esto así es como durante años se ha estado corrompiendo a los fieles. Y lo que es peor, es gerundio esto, o sea, continúan con estas técnicas de corrupción. Y ahora vamos a hablar de la ley del péndulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué pelagianistas hemos dicho? Por esto, a través de la táctica de las 5 láminas de salami, se ha relajado la moral, se han relajado los mandamientos. Al relajar se hacen excepciones. No, tú comete adulterio, en tu caso no creo que sea pecado. No, tú aborta, como el embarazo es fruto de una violación, podemos hacer una excepción aquí, y tú, el no matarás, olvídate. ¿De acuerdo? Se relaja la moral, se relaja la doctrina, se relajan los mandamientos, y esto ha llevado durante años a una corrupción moral, y a lo que nos ha llevado el relativismo moral. La táctica de las 5 láminas de salami es lo que nos lleva ahora a la ley del péndulo, y que es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que os comentaba, la ley del péndulo. Ya veis, un péndulo es esto que va haciendo así, va basculando de un lado a otro. Esto es un péndulo, tiene un palito aquí y esto pues va basculando. Esto de aquí, tac, 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 va basculando de un lado a otro. Vale, a un lado, por ejemplo, tenemos la sociedad antigua, la sociedad de hace unos años, buenos comportamientos, y aquí los comportamientos malos, malos comportamientos. Hace años, 40 y pico, 50, 60 años, la sociedad condenaba una serie de comportamientos: el aborto, el divorcio, las relaciones sexuales prematrimoniales, etcétera. Y la sociedad misma lo condenaba, ¿vale? Pero actualmente se dan por buenos esos comportamientos. El aborto ya no es un asesinato, no se considera un asesinato, sino una opción. Las relaciones sexuales prematrimoniales, el divorcio, son opciones. Se ha pasado de una sociedad que no aceptaba estos comportamientos a una sociedad que tolera y aplaude estos comportamientos que atentan contra la moral. Entonces, hemos pasado de buenos comportamientos a malos comportamientos. ¿Cómo es posible que haya basculado el péndulo de una sociedad que no aceptaba estos comportamientos a una sociedad que acepta y ve con buenos ojos estos buenos comportamientos? Pues a través de la táctica de las 5 láminas de salami. Durante años se ha ido corrompiendo la moral, se han ido haciendo excepciones a la ley moral, a la doctrina, y, por ejemplo, el aborto antes, hace años, era considerado por la sociedad un crimen, ha basculado, y ahora es una opción. El aborto ha pasado a nivel social, porque sigue siendo un crimen, obviamente, pero a nivel social, la concepción de la sociedad, hemos pasado de una sociedad que veía en el aborto un crimen abyecto, un crimen, un asesinato, ha ido basculando a una sociedad que dice que el aborto es una opción y que es una técnica de salud reproductiva. Hemos pasado de asesinato a opción, de asesinato a salud reproductiva. Y lo mismo pasa con las relaciones sexuales prematrimoniales. Antes no se toleraban, ahora es barra libre, al igual que el aborto, y con el divorcio de lo mismo. Por tanto, la ley del dique, la ley del péndulo, significa que hemos pasado de una sociedad
que no toleraba ciertos comportamientos como el aborto, el divorcio o las relaciones sexuales prematrimoniales u otro tipo de comportamientos que atentan contra la moral, a través de la táctica de las 5 láminas de salami se ha ido corrompiendo a la gente durante años, se han ido vaciando las iglesias y esto ha basculado de una sociedad que no toleraba a una sociedad en la que hay barra libre. El aborto es un asesinato, el aborto es una opción, relaciones sexuales prematrimoniales y divorcio no están aceptados a opciones de vida. ¿De acuerdo? Eso es la ley del péndulo. Y hay otra... bueno, hay que tener en cuenta que antes, por ejemplo, el aborto era muy restrictivo, pero en 1985, pero se ha ido abriendo el abanico, se han ido eliminando restricciones, y hemos pasado de algo muy restrictivo a barra libre. ¿De acuerdo? Por tanto, se ha ido ampliando el abanico. ¿De acuerdo? Hemos pasado de una ley del aborto restrictiva, se ha ido abriendo las posibilidades y ahora barra libre. ¿De acuerdo? Lo mismo pasará con la ley de eutanasia, o como la mal llamada ley de muerte digna. ¿Qué es lo que nos dicen? Que primero irán a por las personas enfermas en fase terminal, gente que va a morir. Después, al igual que el aborto, irán ampliando el abanico. Después, ¿a por quién irán? A por las personas tetraplégicas, las personas que están postradas en una cama, que no están en fase terminal, no se pueden mover, pero no van a morir. Después, ¿a por quién irán? Ampliarán el abanico. ¿A por quién irán después? A por las personas que están en coma o en estado vegetativo, que hay que alimentarlas e hidratarlas artificialmente. ¿Por qué están en coma o en estado vegetativo? Pues por algún accidente de tráfico, algún accidente laboral, etcétera. Pero esas personas podrían despertar en cualquier momento. Después irán ampliando, y ¿a por quién irán a lo último? A por las personas mayores. E igual que el aborto, muy restrictivo, se va abriendo, barra libre. Pues lo mismo que la eutanasia, empezamos solo con enfermos en fase terminal que van a morir y acabaremos ¿con quién? Con las personas mayores, eso que nos ahorramos en pensiones, en camas, en hospitalizaciones y en medicamentos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para combatir todo esto, la ley del péndulo? Pues la ley del dique, ¿vale? Un dique es un rompeolas, ¿vale? Aquí tenemos la ciudad y el puerto, ¿de acuerdo? Y el rompeolas o el dique impide que el oleaje, pues, inunde todo esto de aquí. Pero imaginaos que empiezan a aparecer fisuras, resquebrajaduras en el dique. Se empieza a filtrar el agua. Si no reparamos las resquebrajaduras, llegará un momento en que el agua terminará por reventar el dique, no quitaremos el dique, se derrumbará el dique y todo el oleaje entrará e inundará todo esto de aquí. ¿Vale? Bien, ¿quién es este de aquí? ¿Qué representa la ciudad? La ciudad, pues la sociedad. ¿De acuerdo? La sociedad. El agua que hay aquí dentro del puerto son los buenos comportamientos que permite la ley natural, ¿vale? Esto es la sociedad, estos son los buenos comportamientos, y lo que hay fuera del dique son los malos comportamientos, y el dique es la moral, la doctrina, los 10 mandamientos, la ley natural, etc. Sociedad, buenos comportamientos, malos comportamientos, la moral. Esas fisuras, aplicado aquí, esas fisuras que aparecen en el dique, aplicado a la doctrina, a la moral, ¿qué serían? Lo que hace la moral de situación, esas excepciones, vamos a empezar a hacer excepciones a la moral, a la doctrina. Se pasa de cumplir los 10 mandamientos a empezar a dejar de cumplir algunos mandamientos, y eso son las fisuras. Son las fisuras. Hasta que llega un momento en que la persona se corrompe tanto, la sociedad se corrompe tanto, que prescinde del dique, se elimina la ley moral,
se elimina la doctrina, los mandamientos, y se mezcla el agua de aquí fuera con el agua de aquí dentro, los malos comportamientos con los buenos comportamientos. Esto es lo que acepta la moral, esto es lo que no acepta la moral. ¿Qué pasa? Que si desaparece esto, si empiezan a hacerse excepciones a los mandamientos, lo que hace la moral de situación son esas brechas que van apareciendo hasta que al final prescindimos de la ley moral y se mezcla lo malo con lo bueno. Y esto es lo que da lugar al relativismo moral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la ley del dique? No hacer excepciones a la moral. Para que lo entendáis, cumplir los 10 mandamientos. La moral de situación dice, no hay que cumplirlos todos porque es muy difícil, es imposible cumplir al 100% con los mandamientos. Eso es lo que ha hecho bascular el péndulo, eso es lo que ha corrompido la sociedad, eso es lo que nos ha hecho pasar de una sociedad que no toleraba comportamientos como el aborto, el divorcio o la promiscuidad o las relaciones sexuales prematrimoniales, ha basculado por la táctica de las 5 láminas de Salamín, ha basculado y hemos pasado de no tolerar esos comportamientos a decir que estos comportamientos son opciones de vida, que ejecutar a un ser humano ya no es un crimen, que abortar no es un crimen, que es una opción y pertenece a la salud reproductiva. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar esto, para combatir el relativismo moral, la ley del dique, cumplir al 100% la moral, la ley natural, la doctrina, los mandamientos, sin ningún tipo de excepción. Y para acabar, voy a exponer, simplemente para terminar, 2 citas bíblicas. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, ¿de acuerdo? Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice Jesucristo, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice Jesucristo, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Y una carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Dice San Pablo, el amor al prójimo no atenúa los mandamientos, sino que los confirma. Atenuar es rebajar, ¿de acuerdo? Atenuar es rebajar. Por tanto, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, y carta de San Pablo a los romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice Jesucristo, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, o sea, aplicar al 100% la doctrina. San Pablo, carta de San Pablo a los romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. El amor al prójimo, al que tengo al lado, no atenúa los mandamientos, o sea, no los rebaja, no hace excepciones. El amor al prójimo no atenúa los mandamientos, sino que los confirma. Significa, si tú amas al prójimo, si quieres que Cristo salve a esa persona que tienes al lado, le dirás a la persona que cumpla al 100% con los mandamientos y que no haga ningún tipo de excepción a los mandamientos, ni a la ley moral, ni a la doctrina. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos este segundo tutorial, que se corresponde con la segunda parte del tema 5, encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, versus significa contra la moral de situación. Y en el próximo tutorial, en el tercer tutorial, explicaremos la tercera y última parte del tema 5, y ya lo dejaríamos por finiquitado, y de tercera evaluación, y nos quedaría un cuarto tutorial en el que explicaríamos el tema 6, que es misionología, que sería o es la principal tarea de la Iglesia, que es evangelizar. Por tanto, con el siguiente tutorial terminaríamos la tercera y última parte del tema 5. Con el anterior tutorial, primera parte, con este tutorial, segunda parte, con el próximo tutorial, tercera parte del tema 5, y ya con el otro tutorial, el tema 6, que es misionología, y con esto terminaríamos la tercera evaluación de tercero de eso. Así que hasta otra, chao, chao.